Bienvenidos a este nuevo video. En este video analizaremos lo siguiente, ¿verdad? Donde nos quedamos acerca de la apostasía alfa, que comenzó alrededor de 1900, los 1900. Con la apostasía, vamos a analizar la apostasía que sucedió o surgió con el doctor John Harvey Kellogg. Se nos dijo, ¿verdad? O se nos ha dicho que esta apostasía consiste o consistió en el panteísmo. Y sí, o sea, es parte de, pero hay algo más. Hay cartas donde se explica, donde dice qué más había, cuál era el problema, cuando él quiso reescribir su libro, qué es lo que, con qué lo reescribió, cuál era el pensamiento de él. Así que vamos a analizar. Elena de White le llamó a esta apostasía el alfa de herejías mortíferas. Así que yo le puse en el adventismo porque esto sucedió en el adventismo, en los adventistas del séptimo día, en el tiempo de los pioneros. Así que vamos a analizarlo. A través de las edades, Dios ha tratado de preparar a su pueblo para llevar su mensaje de salvación a un mundo que perece. Una y otra vez, los hombres han ignorado los llamados y el consejo de Dios y han caminado en su propio consejo. Y ella dice, el doctor John Harvey Kellogg fue uno de esos hombres. En el libro BCL 96, página 96, en el párrafo 1, que quiere decir, ¿verdad? Battle Creek Letters, que son cartas de Battle Creek o a Battle Creek. A pesar de repetidos esfuerzos por parte de Elena de White para volver a traer al doctor Kellogg a la senda de la justicia, él buscó afirmarse en su propia sabiduría y negar el consejo de Dios como había sido revelado a través del espíritu de profecía. Él influenció a otros y ellos también se descarriaron. O sea, el doctor Kellogg influenció a muchos que tenían puestos de importancia, médicos que trabajaban con él, pastores y mucha gente, ¿verdad?, de influencia. Él los influenció, ¿verdad? Y ellos también se descarriaron. El doctor Kellogg era como un hijo para la señora White. Y estoy seguro de que muchas lágrimas fueron derramadas en su favor. Y muchas oraciones también elevadas. Y eso que he puesto aquí está también en este libro, ¿verdad? O en esta carta, ¿verdad? De Battle Creek, Michigan. Entonces, en la página 102 está eso. Y en la página 90.1 dice: el Señor me ha dado muchos mensajes para el doctor Kellogg, para animarlo, señalar sus errores y colocarlo donde tuviera una luz clara con respecto a los testimonios que el Señor ha estado dando a su pueblo. Pero él no hizo caso. El Señor le dio evidencia de la veracidad de los testimonios que estaba enviando a su pueblo. Pero el doctor Kellogg a menudo no ha hecho caso omiso de las advertencias y reproches que se le dieron, cuando no coincidían con sus propias ideas y juicios. Finalmente había que tomar, dice, una determinación para que otros no fuesen llevados a la perdición. Se tuvo que tomar una determinación, dice la profeta, para que otros no fueran llevados a la perdición y para que la plataforma de nuestra fe, como adventistas del séptimo día, no sea destruida. Porque lo que se miraba a cabo, ¿verdad? Si se aceptaban estas teorías del doctor Kellogg, socavaban los fundamentos del adventismo. Y entonces por eso Elena de White dice que para que la plataforma de nuestra fe como adventistas del séptimo día no sea destruida, se tuvo que tomar finalmente una determinación en cuanto a ese problema. Dice en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 232 a 246, ella dice: sepárense de la influencia ejercida por el libro Living Temple, porque había muchos que estaban leyendo ese libro.
o siendo influenciados por ese libro. Dice, pues contiene opiniones engañosas. Hay en él opiniones que son completamente verdaderas, pero están mezcladas con error. Se emplean pasajes bíblicos fuera de su contexto para afianzar teorías erróneas. Y ahorita vamos a ver cómo eran esas teorías erróneas. Es que el doctor Kellogg tomaba algunos escritos de Elena de White para apoyar sus teorías de él. Dice, el pensamiento de los errores contenidos en este libro me ha afligido mucho, dice la mensajera del Señor. Y lo que he experimentado debido a este asunto, dice, casi me costó la vida. Se dirá que Living Temple ha sido revisado. Y esto es cuando ya no se aceptó su libro para que se imprimiera en la Review Herald. Se le dijo que arreglara ese libro, que quitara todas esas enseñanzas, ¿verdad?, erróneas que tenía, mezcladas con verdad. Y le dijeron que no se metiera en asuntos, ¿verdad?, donde tenía que cuestionarse, ¿verdad?, la personalidad de Dios, su presencia, que no se metiera en esos asuntos. Entonces dice que él, al quererlo reescribir, lo hizo, pero buscando, ¿verdad?, asesoramiento con personas o personajes que eran fuera del adventismo. Y también influenciado por estas enseñanzas de otras denominaciones, él había venido a llegar a creer, ¿verdad?, en la doctrina de la Trinidad, y ahora él quería reescribir su libro, pero ahora con la doctrina de la Trinidad. Y esto se lo estoy adelantando, pero más adelante vamos a ver todas estas cartas que hay concernientes a esas cosas que yo les estoy diciendo o adelantando. Y ella por eso escribe, se dirá que el Living Temple ha sido revisado. ¿Ve? Él va a venir y va a decir, ya lo revisé, mira, ya se ha quitado, ya le quité esto, ya le quité el otro. Dice, pero el Señor me ha mostrado que el autor no ha cambiado y que no podrá haber unidad entre él y los ministros del Evangelio mientras él continúe fomentando sus opiniones actuales. Así que dice que a ella, la hermana Elena de White, dice, se me ordena que levante la voz en amonestación a nuestro pueblo para decir, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, citando Gálatas 6:7. Y ella dice, debemos rehusar firmemente ser alejados de la plataforma de la verdad eterna que ha soportado la prueba desde 1844. Y ella sigue remarcando los principios que Dios nos ha dado, las doctrinas que Dios nos ha dado, no deben de ser removidas, ni una tilde, nada debe de ser removido de lo que Dios nos ha dejado. Dice, se me ha instruido que hable con claridad, hazle frente, es el mensaje que se me ha dado. Dios le dio esta orden, hazle frente, y le dijo, hazle frente firmemente y sin demora. Ahora dice ella, en el libro Living Temple se presenta el alfa de herejías mortíferas, por eso yo en el título le puse el alfa de herejías mortíferas, porque ella lo dice en este libro de mensajes selectos, el tomo 1. Dice, la omega, bueno, ella dice, en el libro Living Temple, en el problema que sucedió con la apostasía de Kellogg, dice, se presenta el alfa de herejías mortíferas para el pueblo remanente de Dios. Y luego dice, la omega, la apostasía omega, seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Dios le mostró eso y ella se lo dijo al pueblo. Y el pueblo, como quiera, desechó esos mensajes que Dios le había dado a la profeta. Dice, han de estar en guardia. Esta es la amonestación. Ella decía, a través de
a través del mensaje que Dios le había dado, dice, han de estar en guardia constantemente. Irrumpirán sobre nosotros peligros que ahora no discernimos. Y deseo grandemente que no sean engañados. Esto era el anhelo de la hermana de Juan, era su preocupación, que a veces hasta casi le cuesta la muerte, dice. Así que ella dice, irrumpirán sobre nosotros peligros que ahora no discernimos, porque en ese tiempo también muchos no discernían lo grande de esa apostasía. Y para ellos muchos decían, oye, pero son lo mismo que repite la hermana White, así que yo no entiendo por qué hay tanto problema. Porque ellos dicen peligros que ahora no discernimos, y deseo grandemente que no sean engañados. Tengo un intenso anhelo de verlos libres en el Señor. Oro para que tengan valor a fin de permanecer firmes de parte de la verdad como es en Jesús. Porque Jesús es el autor de esa verdad. Aferrándose al origen, yo lo encerré aquí también, el origen de su confianza hasta el fin. ¿Y quién es nuestro origen de confianza? Cristo Jesús, su mensaje. He sido instruida por el mensajero celestial de que parte del razonamiento del libro Living Temple o Templo Viviente es malsano, y que ese razonamiento descarriaría la mente de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales, y ella vuelve a decir esto, principios fundamentales que Dios les había dado, de la verdad presente. Introduce aquello, este libro o esta herejía, esta apostasía alfa, introduce, dice ella, aquello que no es nada, sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Ellos tenían definido eso, lo tenían definido en la creencia número 1 que ellos tenían, la doctrina número 1 o el principio fundamental número 1. Ellos lo tenían bien definido, y hasta ellos, ¿verdad? Cuando hablaban de la presencia de Dios, ¿verdad? O del Espíritu de Dios, ellos citaban el Salmo 139. Así que nadie, dice, en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión. Mientras más se discutan las teorías fantásticas, los hombres sabrán menos de Dios y de la verdad que santifica el alma. Ahora, dice ella, muchos vienen a mí, dice, pidiéndome que les explique los puntos de vista presentados en el libro Living Temple. Y ella dice, yo contesto, les doy mi contestación, y es esta. Esos puntos de vista que hay, que quieren que yo les explique en Living Temple, son inexplicables. Las opiniones expresadas en ese libro no dan un verdadero conocimiento de Dios. Por eso ella dice, son inexplicables, porque no explican, sino que enredan al pueblo de Dios, para que conozcan a Dios verdadero. En todo el libro, dice, hay pasajes de las Escrituras. Se presentan esos textos de tal forma que el error parece verdad. Teorías erróneas se presentan de una manera tan agradable que a menos que se tenga cuidado, muchos serán descarriados. Dice ella, no necesitamos del misticismo que hay en este libro. Los que fomentan esos engaños pronto se encontrarán en una posición donde el enemigo puede entenderse con ellos y apartarlos de Dios. Me ha sido mostrado, dice, que el autor de este libro está en un sendero falso. Y más adelante vamos a ver que ella dice claramente que el dirigente, el que dirigía la mente del doctor Kellogg al escribir esas teorías, era Satanás mismo y sus ángeles. Dice, me ha sido mostrado que el autor de este libro, el doctor Kellogg, está en un sendero falso. Ha perdido de vista las verdades características para este tiempo. O sea, él estaba despreciando las verdades
que caracterizaban al pueblo de Dios, al pueblo adventista de ese tiempo, dice, y él no sabe hacia dónde tienden sus pasos. Dice ella además en ese mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, el sendero de la verdad, dice, se halla al lado y cerca del sendero del error, y ambas sendas pueden parecer una para las mentes que no son guiadas por el Espíritu Santo y que por lo tanto no están prontas para discernir la diferencia entre la verdad y el error. En la controversia que se levantó entre nuestros hermanos acerca de las enseñanzas de este libro, declararon, dice, ellos dijeron, los que estaban a favor de darle una amplia circulación, dijeron esto, oye, contiene las mismas opiniones que ha estado enseñando la hermana White. Entonces ella dice, ese acerto me hirió directamente en el corazón. Me sentí quebrantada, pues sabía que esa conclusión no era verdadera. Living Temple contiene el alfa de esas teorías espiritualistas o espiritistas. Sabía que la omega, dice ella, sabía yo que la omega seguiría poco tiempo después. Y ese poco tiempo después, más adelante lo veremos. Porque al morir la profeta, se metieron esas teorías dentro del adventismo y ahora son hasta defendidas, hasta desfraternizan, hasta quitan, ¿verdad? A los miembros, ¿verdad? Del medio adventista. Así que dice ella, Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Ella está diciendo, temblé por el pueblo adventista, porque a ella se le fue mostrado y ella lo vio, cómo aceptaban estas teorías. Sabía que debía advertir, dice ella, a nuestros hermanos y hermanas, que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y la personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas en Living Temple, el libro del Dr. Kellogg, dice, acerca de este punto, son incorrectas acerca de la presencia y la personalidad de Dios. Y ahorita más adelante vamos a ver que no tan solo fue el panteísmo, que él decía que Dios estaba en el árbol, que Dios estaba aquí, que estaba allá. No era tan solo eso, sino que él, al reescribir su libro, quiso meter ahora el pensamiento, o sea, quiso reescribir su libro con el pensamiento trinitario, porque ahora él vino a creer en la Trinidad y ahora quiso reescribir el libro con el pensamiento trinitario. Dice, las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada con pasajes mal aplicados, me siento impulsada a hablar negando la pretensión de que esas enseñanzas de Living Temple pueden ser apoyadas por declaraciones, dice, de mis escritos. Quizá, dice ella, quizá haya en ese libro expresiones y opiniones que están en armonía con mis escritos. Y quizá haya en mis escritos muchas declaraciones que, tomadas aisladamente e interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor de ese libro, Living Temple, parecerían estar en armonía, dice, con las enseñanzas de este libro. Dice, esto puede dar un apoyo aparente al acerto de que las opiniones que hay en Living Temple están en armonía con mis escritos. Pero oigan lo que ella dice al último. Pero no permita a Dios que prevalezca esta opinión. Eso que se andaba diciendo, eso que se acertaba acerca de Elena de White, de que lo que Kellogg escribió en su libro Living Temple estaba apoyado por los escritos de Elena de White, y no era así. Ella dijo que Dios no permita que eso prevalezca. Así que dice, pocos pueden discernir, dice, el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo. Pero el Señor ha levantado la cortina. Oigan lo que ella está diciendo.
Pongan atención, dice, el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. A ella se le fue mostrado, hermanos. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Anulan la luz que Cristo al descender del cielo dio a Juan. Está hablando del Apocalipsis, capítulo 1, de la revelación de Dios que Dios le dio a Jesucristo. Anulan esa luz que Cristo al descender del cielo dio a Juan para que éste diera a las gentes. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. Ella le llama falsa ciencia, que eso es lo que hay en el actual adventismo en el tiempo de hoy. En una visión nocturna, dice ella, se me mostró claramente que esas opiniones han sido consideradas por algunos como las grandes verdades que han de presentarse y hacerse resaltar en la actualidad. Ella lo vio, Dios le mostró esas cosas. Y ahora, ¿verdad? Todas esas cosas están palpables en el pueblo adventista de hoy, moderno. Se me mostró también, dice, una plataforma asegurada con sólidas vigas. Oigan, la visión que Dios le mostró. Una plataforma asegurada con sólidas vigas. Las verdades, esa plataforma, ¿verdad? Ella les llama las verdades de la palabra de Dios, porque Dios es el autor de esa palabra o esas visiones, ¿verdad? Que Dios le dio a la profeta. Y estaban asentadas, dice, por sólidas, asegurada con sólidas vigas. Y ahora noten lo que va a decir. Alguien de gran responsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aflojaran las vigas que sostenían esa plataforma. ¿Y quién era este hombre de gran responsabilidad en la obra médica? No hay otro sino el doctor Kellogg. Dice, entonces, oí una voz que decía, oigan lo que cuando ella oye en la visión y oye la voz que le dice, ¿dónde están los atalayas que deberían estar de pie sobre las murallas de Sión? ¿Están durmiendo? Este fundamento fue construido por el obrero maestro y soportará la tormenta y la tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios? Y ella dice por inspiración divina lo que está escuchando. Ha llegado el tiempo de actuar decididamente. Es la voz que oyó. Debo dar los mensajes de amonestación que Dios me da, dice, y luego dejar con el Señor los resultados. Debo presentar ahora el asunto con todo lo que implica, pues el pueblo de Dios no debe de ser despojado de lo que Dios le había dado en su santa sabiduría. Y estos hombres, ¿verdad?, con filosofías humanas querían meter o reinterpretar la palabra de Dios. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra. Esto es lo que habían estado enfrentando tiempo con tiempo, y ahora en el medio adventista sucede esto, para nublar las mentes, especialmente cerca de la administración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado, dice, por los ángeles del capítulo 14 del Apocalipsis. Y ella sigue dando acerca del mensaje de Apocalipsis 14, porque el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y además dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero nosotros en el adventismo estamos diciendo, estamos
porque en el adventismo, ¿verdad? Se dice que en la creación estuvieron 3 seres presentes, cuando en realidad la Biblia y el espíritu de profecía dicen que estuvieron 2 seres, el Padre y el Hijo, y que cuando dice en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, la teología adventista dice, no, la palabra Dios está hablando de plural, está refiriendo a 3 seres, el Padre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Elena de White desmiente todo eso, porque ella dice, y dijo Dios, cuando dijo Dios, y dice ella, y Dios le dijo a su Hijo, Dios el Padre le dijo a su Hijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Así que ella sigue hablando de Apocalipsis 14 en los mensajes de los 3 ángeles. Dice, mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que punto por punto ha sido descubierta mediante estudio y oración, y también testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Así que esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. Y realmente, ¿verdad? Si somos adventistas verdaderos, fieles, tenemos nosotros, ¿verdad? Que reconocer todas estas cosas, y ver realmente dónde se carga la verdad, y hacernos para esa verdad. Así como Elías le dijo, ¿verdad? Al pueblo de Israel, que los que estuvieran de parte del Señor, ¿verdad? Se hicieran del lado de él. Así que dice ella también, pero los hitos, ella también le llama a esas principios fundamentales, le llama hitos, que nos han hecho lo que somos, han de ser preservados y serán preservados como Dios lo ha manifestado, mediante su palabra y el testimonio de su espíritu. El Señor mismo lo había testificado, ¿verdad? Que así esa verdad tenía que ser, ¿verdad?, preservada. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Pero la ciencia, la filosofía o la ciencia humana, que le llama Elena de White, ha reinterpretado, ha movido esos principios fundamentales. Así que más adelante dice, la doctrina básica del libro del Dr. Kellogg, que se encuentra en su libro Living Temple, contiene la creencia trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, mezclada con panteísmo. Y esto lo estoy poniendo porque más adelante lo vamos a ver. En las cartas que hay, vamos a ver donde él habla todas esas cosas, acerca de cuando iba a reescribir su libro. Hasta ese momento la Iglesia Adventista había mantenido a través de los escritos de los pioneros y de Elena de White una estricta posición antitrinitaria. Aunque hay citas de Elena de White que, si son mal entendidas o mal aplicadas, parecerían apoyar la Trinidad, pero si esto así fuera, habría una completa contradicción en sus mismos escritos. Así que más adelante las estudiaremos, y veremos con más detenimiento, ¿verdad?, estos asuntos. Así que hasta aquí vamos leyendo, estudiando, analizando acerca de esta apostasía que se originó, ¿verdad?, en el tiempo de los 1900 con el Dr. Kellogg. Dice, leeremos algunas cartas con respecto a este libro, Living Temple, que al reescribirlo el Dr. Kellogg mezcló el panteísmo con la Trinidad. Así que en el siguiente video estudiaremos acerca de estas cartas donde hablan acerca de este libro Living Temple. El problema que hubo con este libro, que a pesar de que se negó, ¿verdad?, para que no fuera imprimido en la Review and Herald, el Dr. Kellogg
como quiera, fue a imprimirlo fuera, una imprenta fuera de la Revióngera, fuera del adventismo. Y como quiera, él lo hizo así y, y repartió muchos libros entre los adventistas de ese tiempo. Siendo así, ¿verdad? El caso que eh, por esa apostasía que hubo en ese tiempo, la Review and Herald fue reducida a cenizas, que más adelante lo seguiremos viendo, ¿verdad? Que ese fue el problema por el cual la Review and Herald fue destruida también. No tan solo por este libro, porque había muchos otros libros de otras denominaciones, libros seculares que estaban imprimiendo en la Review and Herald. Así que más adelante en el próximo video vamos a leer algunas cartas, ¿verdad? Con respecto a este problema, acerca del problema, ¿verdad? De este libro, Living Temple. Y vamos a ver que también al reescribirlo, el doctor Kellogg's mezcló el panteísmo, y eso es lo que yo les voy adelantando, que al querer reescribir el libro, ser rechazado y le dijeron que compusiera su libro, si no, no iba a ser imprimido, que quitara todas esas cosas que tenían que ver con la presencia de Dios y la personalidad de Dios. Al él querer reescribirlo, él no se alejó de esos pensamientos, sino que optó el pensamiento de trinitario, de la doctrina de la Trinidad, y ahora él dice que al venir a creer en la Trinidad, ahora él podía explicar, ¿verdad?, ese asunto de que Dios estaba acá y estaba allá. Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Él mezcló el panteísmo con la Trinidad. Así que Dios les bendiga y en el siguiente video estaremos hablando sobre esas cartas.